Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Gloria a Dios. Aleluya. Rodolfo. Jeje. Esa gloria a Dios no puede faltar. No, hay que tronar temprano. Vive el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que nos escuchan en esta hora. Este es tu programa Hablando la Verdad. Estamos aquí todos los domingos a las 8 de la mañana. Y en esta mañana le damos gracias al Señor porque una vez más nos concede esta bella oportunidad de poder hablar de su palabra. Aleluya. Es algo grande, es algo lindo, es algo bello y es algo que da vida. Amén. Tenemos que volver al entendimiento que predicar la palabra de Dios es dar vida. Esto es algo tan y tan grande. El mundo está muerto. Dios envió su palabra al mundo para dar vida al mundo que estaba perdido. Amén. Esto de predicar se ha vuelto tan y tan regular, tan normal. Aquí todo el mundo predica y eso es día y noche, radio, internet, donde sea. Y la gente se han acostumbrado como que esto es algo humano. Sí, Señor. No es humano, mi hermano. Lo que pasa es que muchos humanos se han dado la tarea de predicar sin que Dios los envíe. Alabado sea el nombre de Señor. Jesús. Pero cuando es Dios que envía, Él envía juntamente con ese predicador su palabra. Aleluya. Y esa es la palabra de vida. Y de eso que vamos a hablar esta mañana. De la palabra. La palabra de Dios. Santo. Vamos a utilizar ¿verdad? El término verbo, porque eso es así que lee la mayoría de las Biblias y así es que nos hemos acostumbrado a llamarlo, pero que estén claros. Vamos a hablar de la palabra de Dios o lo que la Biblia llama el verbo. Del siglo XX para adelante. Del siglo XX Porque para antes, adelante. antes no decía así. Eso es algo que, mire mi hermano, eso es un tema para otro día, Luis, porque en realidad es algo que habría que explicarlo, pero mi hermano, las Biblias originalmente, las antiguas, no tenían la expresión verbo de Dios. No, no la tenía. Lo que decía era la palabra Palabra. de Dios. Y eso fue lo que se hizo carne. Ay, papá, mi alma alaba a Dios. Que va en correlación en inglés. Que yo sé también han hecho muchos cambios, pero en 1611, en la King James, cuando usted la busca, lo que dice es, in the beginning was the word. No La dice palabra. the verb. No. Dice the word. La palabra. Santo. Y es importante esa corta explicación sobre esto, porque al cambiarse a verbo, eso ha traído muchas diferentes connotaciones Muchas explicaciones que no estaban originalmente. que no son bíblicas. Exacto. Ha traído confusión sobre qué realmente es el verbo de Dios. Vamos a utilizar esa expresión para que la gente entienda. Eso es lo que estamos acostumbrados. No quiero confundir a nadie. Pero que estén claros, mi hermano, en realidad de lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. Y mira lo que yo noté, Luis, cuando se cambió a verbo, cuando originalmente era la palabra, si se hubiese dejado palabra, pudiésemos ver la palabra de Dios corriendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Sí, donde señor. quiera que tú lees palabra, es la misma palabra de Dios. Es una referencia. Entonces, Sí, señor. cuando se cambió a verbo, mucha gente empezaron a entender que esto era algo nuevo, que solamente se reveló en el nuevo pacto. Oh, porque lo que sucede es que hay la palabra, la razón por la cual se cambió la palabra a verbo. La expresión palabra. Exacto, la expresión escrita, ortográfica de palabra se cambió a verbo, es simplemente por una doctrina que está dentro de las iglesias, que originalmente la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, tuvo persecución por esa doctrina. Sí, señor. Y esa doctrina está dentro de las iglesias que hoy en día se llaman cristianas. Se han convertido, han cambiado su lugar. Lo que se supone que es la iglesia cristiana, la gran mayoría se han convertido en parte de Babel. Porque originalmente la iglesia cristiana no aceptaba esa doctrina que vamos a mencionar más adelante, que luego la adoptaron cuando se cambió, la adoptaron fácilmente cuando cambiaron Reina Valera y le hicieron cambio y esa palabra la borraron
y pusieron otra palabra que lo que trae es confusión. Dios nos ayude, mi hermano, que hay muchas cosas. Nosotros a veces tratamos de traerle luz al pueblo, pero son cosas, Luis, que el pueblo a veces está tan ignorante de estas cosas, y no ignorante, no lo digo como, ¿verdad? No Como un insulto que ni sean nada. brutos, es no, que en las eso iglesias no se nos ha enseñado. No se quiere enseñar. Es que el ciego no ve luz. Exacto. El ciego no ve luz. El ciego no ve luz. Y fíjate qué cosa, ¿cómo es que la iglesia pueda tener tanta ceguera cuando supuestamente tenemos la palabra, y esta misma palabra es la luz? Porque o sea, el ataque continuo desde el cielo, desde el lugar santísimo donde Dios habita, siempre el ataque de Satanás fue a la palabra. Eso es así. No dijo Satanás, me remontaré a los cielos y me sentaré a la diestra del Padre. ¿Quién está a la diestra del Padre? La palabra, ¿sí o no? Eso es así. Ok. Pues entonces, desde un principio, él entendió que a quien él tenía que atacar era la palabra. Era la palabra. Quería tomar el lugar de la palabra. De la palabra. Por eso fue que entonces más adelante, siglos después, él simplemente lo que hizo para confundir a la gente, atacó precisamente la palabra que está redactada y le hizo cambio y no dice lo mismo que decía originalmente. Con razón, las mismas escrituras en Génesis nos comienzan a dar una historia que esta misma serpiente antigua, ¿con qué vino a engañar? Con una palabra. Pero era diferente. Exacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Cambió la palabra. La palabra de Dios es la verdadera, mi hermano. Y en esta mañana queremos hablar sobre la palabra o el verbo de Dios. Y yo voy a decir algo bien rapidito para que usted sepa hacia dónde vamos. El verbo de Dios no es otra persona diferente a Dios. El verbo de Dios no es otro personaje divino, no es alguien separado de Dios. Es lo que dice la Biblia, el verbo de Dios. Ahora, si fuésemos a explicar qué es el verbo de Dios, vamos a ver qué nos dice la Escritura en Primera de Juan. Yo quiero que usted vea que la Biblia ya tiene esto definido y nosotros le hemos pasado por alto. Es algo que sucede tantas veces en la iglesia que a mí yo no sé, yo me hago preguntas con Dios, pero ese no es el tema de esta mañana. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de este verbo, cómo la Biblia lo define. Vamos a leer en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1. Ustedes se acuerdan que allá en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Pues aquí el apóstol Juan empieza diciendo, capítulo 1, versículo 1 de la primera epístola de Juan, dice, lo que era desde el principio. ¿Y qué era desde el principio? En el principio era el verbo. Era la palabra. Eso es, la palabra. Voy a utilizar el verbo, Luis, tú sabes que sí, no, la gente no se confunde. Pero pero lo que pasa es que hay que explicar eso. Es verdad. ¿Qué significa? ¿Por qué razón está verbo ahí? Para que la gente entienda que no importa si leen de 1960 o leen del anterior, está diciendo lo mismo. Exactamente. Lo que pasa es que a la hora de enseñar, han estado enseñando incorrecto. Y es que la palabra verbo, cuando usted la utiliza, y ahí es que proviene la palabra vernáculo. Verbo es sinónimo de palabra. Originalmente se escribió palabra. Cuando colocaron verbo, simplemente lo que estaban queriendo decir era palabra. Es un sinónimo para palabra. Eso es todo. Lo que pasa es que han ignorado dentro de las iglesias esa realidad y lo que han hecho entonces es que explican que Cristo es el verbo de Dios, o sea, la expresión de la división gramatical de la oración. Cristo es la acción de Dios. Sí, un verbo como si estuvieran hablando de gramática español. Exacto, están hablando de gramática española, sin embargo, esa no es la explicación que está en Juan capítulo 1. No. En realidad es palabra. La palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Santo. Eso es lo que se viene revelando desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Y dijo Dios. Y no es un Dios chiquito como lo presentan los testigos de Jehová, por si acaso.
No, es una manifestación del mismo verdadero Dios. Que no hay Exacto. otro. Sí, señor. Es una manifestación de Él. Es la forma en la cual Él hace todas las cosas. Porque sin esa palabra Él nunca ha hecho nada. Es que sin la palabra no se sabe lo que Dios dice. ¿Cómo tú lo vas a escuchar? Un Dios mudo. Por eso es que dice que la palabra es lo que nos revela al Padre. Exacto. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos. Te voy a dar una definición bien rapidita, por si acaso no entiendes nada más o yo hablo confusamente. El verbo de Dios es la vida de Dios. Escucha eso. El verbo de Dios es la misma vida de Dios. De Dios. Ok, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio. Ay, es que ya Él está conectando las cosas, el Espíritu Santo está aquí conectando. En el principio fue que Dios creó los cielos y la tierra, y en el principio era el verbo. Exacto. Y aquí Juan te está explicando todo eso del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Sí, ¿Ves? ¿Qué es lo que se oye? La palabra. La palabra. Alabado Dios. Ahora, solamente hay una palabra que te puede dar vida. Esa es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. ¿De dónde sale el verbo de Dios? De la boca de Dios. ¿Ves? Que la gente lo tiene como si fuera otro Dios separado. ¿Y cómo es que dice Rodolfo aquí, mi correligionario? ¿Qué es lo que dice aquí? Él dice que mis palabras son como él. Espíritu. ¿Y qué? Y vida. Exacto. Mi palabra es espíritu y vida. O sea que el verbo de Dios no solamente es vida, también es espíritu. Espíritu. Alabanza Santo. a la gloria. Se está revelando y no ha empezado. Eh. Mi alma alaba la Santo. gloria de papá. Mira lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Cuándo lo vimos? Cuando se hizo carne. Jesucristo. Alabado Dios. Jesucristo. Juan Santo. 1:14. El verbo se hizo carne. A ver, él te está llevando carne. renglón por renglón, ya te está revelando. Lo que pasa es que esto yo como que no lo vi por muchos años, Luis. Yo tampoco. Pero ahora yo lo veo más claramente. Esto está tan claro que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es que yo no lo vi? Y después te encierran en que, bueno, si no entiendo lo que te estamos diciendo, esto es por fe. Tienes que creerlo por fe. Tienes que creerlo por fe y tienes que creer simplemente lo que estamos diciendo. Hermano, cuando alguien le dice eso, en realidad no le está diciendo que crea por fe. Lo que está diciendo es que le crea la palabra que él está diciendo. Sí, y que si tú no entiendes algo, pues olvídate de eso. Sígueme a mí. Exacto. Sígueme a mí. Sigue al hombre. Sí, pero tienes que tener cuidado porque si aquel está ciego, tú vas a terminar detrás del ciego también y los dos van a quedar en el mismo hoyo. Y eso no es así porque dice que la palabra es la luz que vino al mundo a alumbrarnos. Wow. So, si alguien te está hablando la verdadera palabra de Dios en el Espíritu, Él te va a alumbrar tu entendimiento. Y esto concuerda con las palabras del salmista que dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y el ciego lo que lo vi es un palito. Un palito, oye eso. Alabado sea Dios. El cielo Nunca lo he lo escuchado palito. antes. Con su palito. Vive el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a seguir aquí. Vamos en serio con el verbo de Dios. Santo. Porque esto es el verbo de vida. Lo vamos a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ay, papá, mira qué Vida. lindo. Este hombre fue palabra inspirado de de una vida. manera aquí, Luis. Sí, señor. Este hombre estaba bajo una unción terrible. Qué revelación. Muchachos, revelando lo que era desde el principio, lo que nadie nunca había visto. Este hombre te lo está hablando. ¿Qué revelación tenía él? Y mira lo lindo que él lo revela. ¿Cómo es que lo pasamos por alto? Lo llama el verbo de vida. Vamos a pararnos un momentito ahí. Yo quiero que tú entiendas. Hay otra manera que la Biblia ha tratado de revelar esto de forma natural. El verbo de vida. La Biblia también lo llama la semilla de Dios. La Biblia también lo llama la simiente de Dios. Amén. Sí, señor. Por eso es que se llama palabra. Exacto. Ok, verbo de vida, porque toda semilla carga vida. Gloria a Dios. Pero esa semilla tiene que morir. Bendito sea Dios. Exacto. No te adelantes, Exacto. Rodolfo. No te adelantes. No te adelantes. Esa semilla Dios la tuvo que enviar a la tierra. Gloria a Dios. A la tierra. Y la tuvo que sembrar en la tierra.
para que naciera lo que la Biblia llama el árbol de vida. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Y el que coma de ese árbol vivirá eternamente. Qué enseñanza de agricultura. Eso es la Santo. ¿Acaso mi padre no es el labrador? Y vosotros sois los pámpanos. Aleluya. Aleluya. Esto es, mire mi hermano, Dios lo que hizo en la tierra es una copia de lo que Él ya tenía en los cielos. Eso es todo. Él ha hecho semillas acá abajo que contienen vida. Y cada semilla da conforme a la vida que está en ella. O sea, si tú coges una pepita, una semilla de mango, la vida que está en esa pepa es de mango, no puede dar un árbol de manzana. Exactamente. Por eso es que cuando Dios envía su semilla, que es su palabra, lo que la Biblia llama el verbo, esa semilla no te puede dar otra vida que no sea la vida eterna. Por eso es, y volvemos otra vez al mismo tema, toda la naturaleza de Dios, nadie tiene excusa, porque toda la naturaleza de Dios nos enseña de Dios. Eso es. Toda es una tipología de Dios mismo. Dios ha estado tratando de mostrarse al hombre de diversas maneras desde el principio. Wow. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Y esa revelación de la naturaleza, cómo Él expresó esa naturaleza para que nosotros le conociésemos, no fue revelado por completo hasta que su Hijo vino. Él la reveló. Santo. Alabado sea el Y nombre Él de la Jesús. revela, y Él la revela a quien Él quiere. Eso es otro misterio. Esa es otra. Él sabe quiénes son los suyos. Él sabe quiénes la van a aceptar y quiénes no. Él lo sabe de antemano. Por eso es que, Luis, otro tema más que hay que explicarle al pueblo. Aleluya. Esto no es a lo loco. Dios tiene un plan. Cuando hablamos de que Dios es un Dios de orden, es que Él ya ordenó todas las cosas de antemano y Él sabe exactamente cómo es que van a suceder. Por eso es que Él puede profetizar. Él te puede decir lo que va a pasar en el futuro. Porque Él ordenó. Por eso es que la genética humana es una copia, porque Dios también tiene una genética espiritual. That's it. Él establece un orden de cómo las cosas tienen que ocurrir. Van a ocurrir. En el ser humano, la genética humana le dice al resto del cuerpo, tú tienes que ser de esta manera. Por eso es que yo puedo tener los ojos de un color y mi hermano puede tener los ojos de otro color, porque la genética en el cuerpo de él le dice, tiene que ser de esta manera. Exactamente. Y también en lo espiritual, Dios está... ay, Dios mío, es que todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos es una tipología de Dios. Es Dios Del tratando de conocimiento ayudarnos. de Dios, para nosotros entenderlo a Él. ¿Acaso la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios? Todo lo que Él ha hecho es como Él tratando de expresarse a nosotros para que lo conozcamos. Exacto. Por eso es que estamos sin excusa. Y tú hablando de eso de genética, ¿quién sabe? Hay gente que diga, pero ¿qué tiene que ver eso con la palabra? La palabra genética tiene como raíz gene. Exacto. Gene, ¿verdad? Gene. Sí, sí, señor. Gene es otra palabra, otra expresión. ¿Para qué? Semilla, simiente, palabra, génesis, generación, que es lo que... Principio. O sea, el principio de las cosas, que es la palabra de Dios. Exacto. La genética de Dios. Jesucristo es el gene que Dios pone en nosotros para generar la vida eterna en nosotros. Tienes que tener el gene de Dios. Qué rico. Que es el verbo de Dios. Aleluya. Por eso es que dice el verbo de vida. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Porque la vida fue manifestada. La vida. ¿Quién fue manifestado? Cristo Jesús. Dice, el verbo fue hecho carne. Exacto. Ok. Pero en primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí es donde la gente se confunde. Exacto. No entienden que es uno. Él tiene su verbo, igual que Él tiene su espíritu. Exacto. El único y verdadero Dios tiene un verbo de vida y tiene un espíritu. Pues entonces tenemos que explicar lo que significa ser persona o un ser. Nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Imagen y semejanza, dice la Biblia. Imagen y semejanza. Y posiblemente aquel que me escuche, pues le han enseñado que en la iglesia que el hombre y la mujer, los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pues
Eso es estudio de otro día, pero nosotros hemos descubierto por la palabra que no es así. El varón fue hecho a imagen de Dios, la mujer no fue hecha a imagen de Dios, pero sí fue hecha a semejanza de Dios, al igual que el hombre. Y esto está a confirmación, por si acaso, si usted está confundido en Génesis. Simplemente vaya al capítulo 11, al capítulo 11 de 1 de Corintios, cuando habla del cabello, que la gente le han pasado por encima de eso, le han pasado como si fuera avenida a 70 millas por hora, y no están entendiendo la definición, la división del hombre y la mujer. Ahora, es que tenemos que explicar que es una persona. Humanamente hablando, la palabra, la verdadera psicología, el verdadero conocimiento de la mente, que está revelado en la palabra, dice que el hombre fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Eso es una persona, eso es un ser. Dios hizo eso para que nosotros pudiésemos entenderle a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Su Espíritu se comunica con nosotros. El Verbo es una expresión visible de Dios. ¿Por qué? Porque dice muy claramente que nadie vio al Padre. Ahora, el que ve al Hijo está viendo al Padre. Me lo dijo. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conocéis. Gloria a Dios. Por ende, Cristo es esa expresión visible del cuerpo humano. Lo único que Dios le expresó como una visión, como una expresión visible de su palabra. Yes. Él usa su palabra para hacer todas las cosas. Exacto. Si Él hizo una manifestación es por su palabra. Entonces, el cuerpo de nosotros carga una lengua. Pero esa lengua no es movida sin el espíritu del hombre que está dentro. Es por eso que el Espíritu de Dios es el que revela la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios reveló su palabra. Y si uno no tiene el Espíritu de Dios, uno no le puede ser revelado lo que Cristo dijo. Por más que tú lo escuches, por más que te lo digan, no lo entiendes. Y el Espíritu no se ve, pero se siente. Se siente. Nosotros tenemos un espíritu, por eso es que tenemos un alma que nosotros posiblemente no sabemos que alguien dice que no sabemos que está dentro de nosotros, pero cuando tú sientes algo, esa es tu alma, esa no es tu carne. Porque cuando tú estás en el ataúd, pínchate a ver si vas a decir algo. De esa manera, Dios nos expresó a nosotros para que nosotros lo pudiésemos entender a Él. Fíjate, Luis, qué tremendo. Lo mismo que estábamos hablando de la creación. Mirando la creación, los árboles y todo lo que Dios ha hecho, uno puede conocer más de Dios. Exacto. Por ahora me doy de cuenta escuchándote que mirándonos a nosotros mismos. Podemos conocer más de Dios. Pues seguro. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cualquier persona, Dios mío, cualquier persona que tenga sentido común y ve un muerto en una funeraria, no se pone a pensar, oye, ¿por qué ese muerto no responde? El cuerpo está ahí. Tú tienes que ponerte a pensar, tú tienes que decir, aunque tú no conozcas de Dios, tú dices, espérate, pero ¿y por qué razón yo estoy aquí de pie y él está allí o ella está allí? No responde. Algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir y Dios va a aprovechar esas oportunidades para él meterse. Sí. Lo que sucede es que la gente no han querido aceptar al Dios que se expresó a través de la naturaleza y a través de nosotros. No lo han querido aceptar. Aún dentro de las iglesias, no lo quieren aceptar como Él se reveló. Qué pena, la tradición, lo que ya nos han enseñado, uno ama eso más que la misma palabra. Es que están en Babel. Y eso nos ciega. Yo quiero que todo el mundo que nos está escuchando sepa, la tradición de hombre tiene la capacidad de cegar tu entendimiento. Sí, Señor. Te ciega, tú te convences tanto de eso que tú hasta defiendes eso por encima de Cristo. Es un hipnotismo. Sí, como una cosa diabólica. Sí. Hasta que no se te abren los ojos. Entonces hay que humillarse. Por eso es que la Biblia dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? La misma palabra. Es todo lo que Él hace por la palabra. La palabra es el poder de Dios. Y la mano y el brazo de Dios representa su poder. Visible. ¿Verdad que sí? Lo visible. Estoy diciendo, mire mi hermano, el verbo lo que vino es a revelar al Dios invisible. Exacto. ¿Ok? ¿Qué ibas a decir, Rodolfo? No, yo estaba aquí pensando que cuando una persona, por ejemplo, si tú la conoces y te llamas de Santo Domingo,
tú estás como hablando con él. Oh, tú sabes que es Él. Tú sabes que es él, porque lo conoces. Cuando escuchas su palabra. Sí. Mira qué bien. Pero si no lo conoces, tú quieres que me esté hablando. No te acuerdas de mí, se te acuerda. No, De la mente. mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me Y siguen. me siguen. Mira qué lindo. Oye, te estoy diciendo que aquí hay un plan que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Él lo trazó por su palabra. Lucha. Él envía su palabra, Santo. ella cumple la misión con la Gloria cual a él envió Dios. y no vuelve atrás vacía. Amén. Esta palabra está cumpliendo Santo. el plan escondido desde Santo. antes de la fundación del mundo. Santo. Esto es lo que está haciendo esta palabra. Sí, señor. Y por eso es que esta palabra vivifica, porque ella es la vida, la misma vida de Dios. Mira lo que dice. Porque la vida fue manifestada. Versículo 2. Aleluya. La vida fue manifestada. Y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre Ajá. y nos ha aparecido. ¿Ves? Estaba con el Padre. ¿Qué es lo que estaba con el Padre? La vida eterna. Exacto. Ok, pero cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿qué era lo que estaba con el Padre? El verbo. La palabra. La palabra, esa palabra carga la vida de Dios. Exacto. Entonces, Dios no tiene otra vida que no sea eterna. Exacto. Mira, Exacto. tacho, eso Exacto. es tremendo. Sí, señor. Por eso es que el que está en mí dice claramente que no muere, No muere. no muere. No ¿Por qué? muere. Porque la misma vida que está en el Padre, que fue revelada a través de la vida eterna, a través de la palabra, tiene que estar en nosotros y nosotros nos vamos a morir. No va a morir. Y por eso es que también podemos vencer al pecado, porque el pecado lo que trae es muerte. Exacto. Pero ¿cómo algo que te va a traer muerte te puede vencer cuando lo que está en ti es vida eterna? Imposible. Si tú tienes vida eterna, tú tienes poder sobre la muerte. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Para esto Exacto. vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras Obra del del diablo. diablo. ¿Cuál es la primera obra del diablo? Matar. Si tú permaneces en Cristo, en el verbo, en la palabra, en la vida, y la vida permanece en ti, la muerte no te puede tocar. Aleluya. Por eso Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Mira para allá. Tengo poder. Sí, señor. Entonces, dime si él no era Dios. Era ¿Cómo Dios. un hombre o un ángel o cualquier otra cosa que la gente lo quiera llamar tiene el poder de rendir su propia vida y él mismo volverla a tomar? Exacto. Él dice, nadie me la quita. Exacto. Ahora Ahora, Dios. hay que hacer una explicación. El Señor me está recordando antes que se nos, Mira vaya cómo a pasar. coge el tiempo. Antes que se nos vaya a pasar, ya son las 8:30. Esto es algo que yo desde pequeño siempre me llamó la atención cuando decía que eran 3 divinas personas en uno. Sí, eso es lo que siempre nos enseñaron. Yo creo en la divinidad, al igual que Pedrito, Y al yo. igual que mi hermano. Porque eso es lo que la Biblia lo Porque eso llama. es lo que la palabra es, la divinidad. Exacto. Sí. No presenta la Trinidad. Por eso es que la palabra Trinidad usted la busca y yo sé que le dicen en la iglesia que Dios es trino y se lo presentan un montón de se lo Por eso dicen no es un montón de veces, vocabulario bíblico. pero no es vocabulario bíblico, usted no lo va a encontrar en la palabra. Al igual que, sorry, lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo está recordando. I'm sorry, so sorry. Pero la palabra rapto tampoco aparece. Pero ese es tema de otro día que ya lo hemos hablado. Aparece la venida de Cristo. Creemos en la venida de Cristo, pero lo otro no aparece. Y el recogimiento. Ahora, Sí. la Trinidad, usted la busca y no aparece. Entonces dice, pero hermano, hay que ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Ahí lo que está expresando es la persona de Dios, no 3 personas. No son 3 personas. ¿Por qué? Cuando usted va al principio, cuando usted va a esa carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a buscarlo directamente. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice claramente, y estos 3 son uno. No son 3 personas. Son uno. Una sola persona. Luis,
El error es que han estado diciendo que Dios es trino, que es tres personas. ¿Sabe por qué, hermano? Yo le voy a explicar por qué. Se lo voy a decir. Es que se lo llevamos diciendo por casi un año, ya llevamos por un año, ¿verdad? A final de febrero cumplimos un año. En marzo, ok. Se lo hemos estado diciendo. Dentro de su congregación está Babel. Doctrina babilónica. Babilónica. Si usted se cree que su congregación está exenta de esto, déjeme decirle, hermano, siéntese y examínelo. La enseñanza de tres dioses proviene de Babel. Esto es más atrás que el catolicismo romano. Más atrás. Es mucho más atrás. Es Nimrod, Semiramis y Tamuz. Por eso es que enseñan la Trinidad. La Trinidad salió de la enseñanza. Mire, hermano, con todo respeto que usted se merece, para que usted lo sepa. La iglesia primitiva fue perseguida por esta enseñanza. Porque cuando se reunieron los supuestos obispos cristianos, que ya estaban corrompidos con las enseñanzas de Roma, con las enseñanzas ocultistas de Babel, esta gente decidieron que aún los que no creyesen en esto, ellos los iban a perseguir dentro del imperio y los iban a matar. Había que creer en la Trinidad a la cañona. A la cañona. Y dice que el que no crea de esta manera sea anatema. Exacto. Pues entonces lo que hacían era que te perseguían y te mataban. Y destruyeron montones de iglesias. Exactamente. Que trataban de hablar conforme a lo que habla la palabra. A las escrituras, exactamente. Ellos trataban de guiarse. Bueno, aquí está escrito de esta forma. Dice divinidad. Pues así es que yo lo voy a predicar. Pues, pero ellos trajeron la Trinidad. ¿Por qué? La Trinidad es una enseñanza de Babel. Nimrod, Semiramis y Tamuz. O vamos a decirlo, mira, Nimrod es el padre. Exacto. Tamuz es el hijo. Y Semiramis es la madre. Exacto. Tienes tres. Padre, hijo y madre. ¿Dónde más tú has visto que se adoran tres y son padre, hijo y madre? En Roma. Y es verdad. Pero volvemos otra vez. La madre es María, y por si acaso tú no lo sabías, hay católicos que creen que María es el Espíritu Santo encarnado. Porque es que eso es lo que se enseñaba originalmente siglos atrás. Lo que pasa es que con el tiempo han ido cambiando ciertas cosas. Porque... Pero originalmente eso era lo que se enseñaba. Mi papá fue católico. Y él me lo decía a mí. Y él me decía cosas a mí que creía el catolicismo romano. Que cuando tú las investigas hoy en día, tú hablas un católico regular y está ignorante de esas cosas. ¿Por qué? Porque no se las enseñan así. Pero cuando tú buscas en la doctrina original, eso es lo que se enseñaba. Pero lo esconden. Son como misterios que ellos esconden para que las masas que no tienen mucho entendimiento lo sigan. Porque esos misterios van a provocar preguntas. Eso es así. Mire, mi hermano, ay Dios mío. Eso es para que tú lo sepas. Este programa se puso más caliente. Dentro de tu iglesia está Babel, y te lo llevamos diciendo ya por un año, aunque tú no nos quieras escuchar. Babel está ahí. Y las iglesias tienen que salir de ahí, de ese conocimiento. Eso es así. ¿Y cómo tú sales? Por la palabra. Por la palabra. Empieza a escudriñar la palabra, tírate de rodillas, pídele al Señor, revélame tu palabra y ayúdame a sujetarme a tu palabra por encima de lo que digan los hombres. Exacto. Ahora, prepárate para persecución. Prepárate para rechazo, prepárate para que te digan hereje, prepárate para que te digan apóstata. Te van a excomulgar. Prepárate para que a lo mejor te botan de la iglesia, exacto, especialmente pues si empiezas a hablar la palabra. Seguro que y sí. si el Espíritu Santo viene sobre ti y empieza a hablar a través de ti, olvídate que ahí sí que te van a votar. ¿Tú estás seguro? Pero el Señor dijo escudriñar. Escudriñar. Porque tú agarras y lees ahí un chin, y te vas. Yo leí la Biblia. No, hay que amar esto, hay que amarlo. Tú tienes que desear conocer más a Dios. ¿Y cómo es que se conoce a Dios? A través de su palabra. Eso es lo que Él dio para que lo conozcamos a Él. Eso es lo que Él manifestó para que lo viéramos. Y yo sé que tú quieres decir algo, Pedrito. Yo sé que tú estás... Estoy hace jato con el dedo aquí, exacto, está trinco. Está ahí mancado. ya tiene calambre, pero... lo que sucede es que para poder entender la palabra no es lo que nos han enseñado, lo que nos han enseñado durante décadas. Ajá. A nosotros nos enseñaron que para poder estudiar la palabra usted tiene que buscarse un diccionario, tiene que buscarse ilustrado, tiene que buscarse mapas de la Biblia, tiene que buscarse todas esas cosas. Tiene que utilizar todas estas referencias para poder entender la palabra. Pero se les olvidó decirle lo más importante. El Espíritu de Dios es el que revela la palabra. El problema es que nos hemos dejado llevar por libros de textos y no por el Espíritu Santo.
Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú meramente estás estudiando la palabra. Eso es todo. Tú no estás escudriñando. Porque lo que está oculto, mire, nadie conocía al Padre. Nadie lo viste. Ok. Cristo dijo, yo os hablo lo que el Padre me dijo a mí. Eso, o sea, Él está revelando al Padre. Eso. Ok. Y Cristo es revelado por el Espíritu de Dios. Usted puede escucharle a Cristo todo lo que usted le dé la gana. Usted puede escuchar las palabras las palabras que están del verbo, todo lo que usted le dé la gana. Pero el secreto que está encerrado, la genética que está encerrada detrás de esta palabra que Dios estableció, el génesis, el principio que Dios estableció en esta palabra, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no la puede entender. Si el Espíritu no te ayuda, jamás vas a conocerlo. No vas a conocer la palabra. No. ¿Por no qué? va a conocer. Porque el orden de Dios establece que el Espíritu va a dar testimonio de la palabra. Exacto. Si no, lo que tienes es letra. Esto es lo que tenían muchos de los judíos que rechazaron a Jesucristo. Muerte. Que cargando un rollo de escritura inspirada por el Espíritu Santo bajo el brazo, Exacto. yendo a la sinagoga, rechazaron la misma palabra cuando se le presentó en carne. Wow. Ellos eran bien celosos por lo que ellos llamaban palabra. Ellos eran bien estrictos en lo que ellos llamaban palabra. Pero cuando la palabra se les revela en su misma cara, ellos la rechazan porque no la conocieron. Eso quiere decir que nunca conocían la palabra que ellos supuestamente predicaban. Pues tenemos que tener mucho cuidado entonces en este tiempo, que sentándonos en las bancas y en las sillas dentro de la iglesia, nosotros no nos esté siendo revelado esa palabra por medio del Espíritu Nos Santo de pase Dios, lo igual mismo, que ellos. nos pase lo mismo, puede pasar y está pasando. Y está Le ha pasando. pasado a montones de personas. ¿Por qué? Porque igual que aquellos judíos, hoy en día se sujetan más a la tradición de sus antepasados. There you go. Exactamente. Se sujetan Sí, señor. más a la tradición de sus patriarcas religiosos. Santo. ¿Acaso no fue eso lo que hicieron aquellos judíos? Oh. La tradición de los padres la guardaban por encima de los mandamientos de Dios. Alaba la gloria. El sistema corporativo. Sí, pues. Aleluya. Entonces te dieron una tradición de que Dios es una trinidad de tres personajes distintos y separados. Esa tradición tú no la cambias por nada, aunque la misma palabra se te esté presentando. Y es tradición católica romana. Y la Iglesia Babel. Católica Romana la sacó de Babilonia. ¿Y de dónde la sacó de Babilonia? Del espíritu del diablo. Santo. Ay, Dios mío. Porque el diablo siempre ha tratado de copiar todas las cosas de Dios. Eso es todo, él es un copión. Mira, Eso tú es sabes todo. que tú leíste eso, tres dan testimonio, ¿verdad? Tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo me estaba dando cuenta, Luis, que ahí mismo tú estás dando testimonio en la radio. Tú estabas predicando en la radio, estabas dando testimonio. ¿Cuántos están dando testimonio? Está tu cuerpo, está tu alma y está tu espíritu. Exacto. Tres están dando testimonio, pero todos esos Exacto. tres son uno. Se llama Luis. Exacto. Y así mismo es Dios. Alabado sea el nombre de Alabado. Jesús. Y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesucristo. Exacto. El enviado para salvar al mundo. Reveló el nombre más alto de Dios. Dios ha tenido muchos nombres desde el principio. Elohim. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová el que sana, Jehová el Shalom. que Jehová es paz. Todos esos nombres, pero pero el último nombre que Él reveló es Jehová Oshua, que quiere decir Jehová el Salvador, que se resume Jesús. El mismo Jehová. Ese es el mismo Jehová. Por eso es que Jesucristo dice en Juan capítulo 8, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él está diciendo, si tú no crees que yo soy el mismo Jehová que se le apareció a Moisés, Exacto. que le dijo, yo soy, dile, yo soy. Exacto. Si tú no crees que yo soy ese, en tus pecados morirás. En la zarza. Sí, señor. En la salsa caldía. Éxodo capítulo 3, si no me equivoco. Entonces, Señor. ¿cómo es que es el mismo? Bueno, el verbo es la manifestación visible. Es la manera que Dios se hace visible. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Exacto. Dios es invisible. Cada vez que se aparecía el ángel de Jehová en el viejo pacto, ¿cómo tú crees que se aparecía ese ángel de Jehová cuando la misma Biblia enseña que ese ángel de Jehová también es Jehová? Exacto. ¿Cómo es? Es una manifestación visible de Jehová, del Dios invisible. Exacto. ¿Cómo lo hacía? Por la palabra. Allá, mira un versículo, ahora que me viene a la mente. Santo. Esta palabra es la misma del antiguo pacto. Por eso es que no me gustó el cambio a verbo. Pero no deje que se vaya el otro. Está bien. Mira lo que dice. ¿Cómo Dios se le manifestó al profeta Samuel?
Y tú sabes que la Biblia dice que ninguna palabra de Samuel Dios permitió que cayera en tierra. Oh. ¿Por qué? Porque Samuel hablaba la palabra de Jehová. Exacto. La misma, el verbo, lo que El Dios le verbo. hablaba a él, Exacto. él lo hablaba. Es lo mismo que hacía Jesucristo. Exacto. Yo no hablo de mí mismo. Lo que yo oigo del Padre, eso yo hablo. Exacto. Por eso es que no cae en tierra, sino que cumple aquello con lo cual yo le he enviado. Exacto. Y no retorna Y atrás no vacía. retorna atrás Así vacía. era Samuel. Mi alma alaba la Igual gloria. que al final de todo el tiempo, todo vuelve al Padre. Todo, ese verbo sale Así del mismo. Padre a cumplir lo que Dios quiere y cuando se- termina su obra, vuelve. Regresa. Se acabó. Por eso que Jesucristo dijo, yo salí del Padre y vuelvo al Padre. Ujú. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo Dios. Y por eso es que dice del Espíritu Santo, el Espíritu Santo procede del Padre. Es la misma presencia de Dios, Dios haciendo presencia. Exacto. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Cómo es que Jehová se le manifestó a Samuel? Dice el versículo 21. Así tornó Jehová a aparecer en Silo. Apareció. El Dios invisible apareció. Exacto. El Dios invisible se hizo visible. ¿Cómo lo hizo? A Samuel. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. presentándose visible. Ese es el verbo. La primera vez que yo leo la palabra de Jehová, el verbo de Dios, en la Biblia, en Génesis, dice que Dios se paseaba en el huerto. Ajá. Se paseaba. Y Adán dijo, yo te oí que te paseaba. Será la palabra. Todo lo que Dios hace es por la palabra. Todo. Exacto, exacto. O sea, si tú ves a Dios, Él lo hizo por la palabra. O sea, Dios es invisible y para Él revelarse, Él se tiene que hacer visible. Visible. Y la forma que lo va a hacer es a través de su palabra. ¿Cómo es que un árbol se hace visible? Los árboles no existen hasta que tú primero coges una semilla y la pones. Todavía no se ve ningún árbol. Ajá. Esa semilla está invisible debajo de la tierra. Esa semilla tiene que manifestarse para que se vea visible el árbol. Exacto. Pero ese árbol que salió de ahí es la misma vida que estaba en la semilla, escondida invisible. Exacto. Esa es la vida de Dios. Oh, santo. Mi alma adora a Dios. Mira, vamos a... Wow, es que... Mira para allá. Ya son las 47, esto se acabó. Pues vamos... En el Evangelio de Juan todo el mundo lo sabe. En el principio era el verbo. Ahora, yo quiero que ustedes busquen en las versiones antiguas, la 1602, la Reina Valera original o la del... Casiodoro. La de Reina, que es la... Que ¿Cuál es? La del oso. La del oso. La del oso o la del cántaro. Y Valera. Que son las primeras reinas valeras. Busquen cómo lee el Evangelio de Juan capítulo 1 para que usted vea que dice en el principio era la palabra y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Exacto. Y sigue hablando de esa palabra de una forma femenina. La gente le tiene miedo a eso. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo? Porque ellos quieren que sea un hombre separado a Dios, otro personaje. Ajá. Y eso le causa un problemita, pero búsquelo y léelo en la Reina Valera original. Ahora vamos a terminar con Proverbios capítulo 8. Y mi hermano, no le tenga miedo a los testigos de Jehová. Porque la Biblia es la Biblia y todo lo que diga la Biblia, eso es lo que hay que creer. Olvídese. Para que ellos tienen una Biblia cambiada. No, y ellos te usan algunas de estas cosas para explicarte otra interpretación. Y uno le coge miedo hasta la misma Biblia porque supuestamente ellos la usan. Ay, Dios mío. Mire, mi hermano, use la palabra sin miedo. Lo que diga la palabra, créelo. El Espíritu te revela. Mire quién estaba en el principio. Dice, ¿verdad? Que el verbo era el que estaba en el principio. Rodolfo, tú me estás mirando medio raro. ¿Qué está pasando? No. Estaba mirando con mucho interés ahí. Vive Dios. Mire lo que dice, por si acaso no lo sabía. Primero de Corintios dice que Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Cristo. Sí. Pero Sí, nosotros señor. sabemos Sí, señor. que Cristo es la palabra. Exacto. La palabra, y con la palabra que se hacía todo. Y por la palabra se hace todo. O sea que Dios hizo todo con su sabiduría. Con su sabiduría. ¿Cómo es que tú sabes si alguien es sabio o no? Cuando se expresa. Cuando se expresa. A través de tu palabra la gente puede saber la sabiduría que hay en ti. Pues así es la sabiduría de Dios, está en la palabra. Cuando la Biblia habla de la sabiduría de Dios, esa sabiduría está en su palabra. Por eso es que vamos a Proverbios capítulo 8 y dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y dice el versículo 12 de Proverbios 8, yo la sabiduría habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Mira el 14, conmigo está el consejo y el ser
Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. La fortaleza es el poder. La sabiduría es la que tiene. La palabra de Dios es el poder de Dios. Eso lo dice también en Corintios. Exacto. Dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. La potencia, por eso es que el evangelio es potencia De Dios. de Dios. Eso es. Mire, mi hermano, entonces esta sabiduría estaba en el principio con Dios y a través de ella es que él hizo todas las cosas. Ve al versículo 22 de Proverbios 8. Jehová me poseía en el principio de su camino. ¿Quién era que estaba en el principio? Aleluya. El verbo. Antes de que fuese revelado en nosotros. Estaba en el principio. Estaba en él. Estaba en él. Es Exacto. su sabiduría que está en él. Ajá. Siempre estuvo con él, es eterna, porque es parte de él y él es eterno. Pero llegó un momento que la tenía que expresar. So, antes del principio, Ya estaba. estaba en él. Aleluya. Aleluya. Vuelvo y leo. Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras. Antes que hiciera Exacto, cualquier cosa, antes del principio. ya la tenía. Ya estaba. Esa es su palabra, es su vida. Por eso es que la sabiduría, si tú la guardas, ella misma dice aquí en este capítulo 8 que tendrás vida. Santo. Sigue el 23. Eternalmente tuve el principado. Esto es la sabiduría hablando. Eternalmente tuve el principado. Bueno, pues será más grande que Dios entonces. No, es porque es el mismo Dios. Exacto. Este Dios que procede. Eternalmente, eso es desde antes hasta después, alfa y omega. Ajá. La sabiduría es alfa y omega. Exacto. Eternalmente tuve el principado desde el principio. Y ahí Vuelvo entró otra vez. entonces el principio. El de principio. nosotros. Eso es. Antes de la tierra, Exacto. antes de los abismos, fui engendrada. ¿Tú ves por qué se le puede llamar hijo? Porque fue engendrado. Procede. Salió de él. Exacto. Salió del Padre. Por eso es que es el unigénito. El unigénito. Nadie más sale de Dios de esa forma. Hmm. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí se le llama sabiduría. En otros lugares se le llama poder. En otros lugares se le llama palabra. En otros lugares se le llama vida. En otros lugares se le llama luz del mundo. En otros, mire mi hermano, Cristo es todas las cosas de Dios. Exacto. Todo lo que Dios tiene y lo quiere expresar sale a través de la palabra. Por eso es que el verbo es Dios. Eso es amén. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y por ahí sigue hablando cómo fue que ella empezó a hacer todas las cosas. Cuando afirmaba los cielos arriba, el 28, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar Qué su lindo. estatuto y a las aguas que no pasasen su Aleluya. mandamiento. Asa. Con él estaba yo ordenándolo todo. Gloria a Dios. Dios el Señor. Dime si esa no es la palabra. ¿Ordenando con quién? Con el Padre. Dios. Exacto. El Padre, que es el Dios invisible, Espíritu invisible que está en todo lugar. Cuando él hablaba, esa sabiduría salía y cumplía. Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Sin él, Nada. nada de lo que fue, de lo que existe, fue hecho. Nada de lo que fue creado fue hecho. Exactamente. Exacto, fuera hecho. Mira qué lindo. Por él fueron creadas Todas las cosas. cosas. Y sin él, Nada. nada. Gloria a ¿Por qué? Dios. Porque él es la palabra. Él procede de Dios. Mira cómo lo dice Luis, que eso es bien lindo. Sí, busca. Hablando del verbo, Juan 1:2. Juan 1:2. Era en el principio con Dios. Oh. En la versión ¿Y qué antigua es lo que dice, está diciendo aquí? esta era en el principio con Dios. Hablando de la palabra. ¿Y qué dice aquí en Proverbios 8? ¿No dice que estaba con Dios? En el principio con Dios. Y Después dice que esa sabiduría estaba allí haciendo todas las cosas. Y mira lo que dice el versículo 3 de Juan. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Además sigue diciendo, en él estaba la vida. ¿Tú ves? Que él es la semilla de Dios. Exacto. En la semilla está la vida. La vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los de los hombres. Gloria a Dios. ¿Y qué es la luz? Lo que se ve. Lo que se ve, lo que alumbra y lo que nos deja conocer a Dios. Exacto. Esa es la parte tremenda, mi hermano. Si tú tienes un ministro que no te alumbra tu entendimiento cuando predica para que tú mejor conozcas a Dios, ese hombre no tiene la palabra. Cuando tú estás en un túnel oscuro, en un lugar oscuro que tú no sabes ni puedes ver nada, y de momento se prende una luz, Gloria a tú Dios. vas a arrancar para donde está la luz. Ves el camino, Exacto, Ves tú el dices, camino. para allá es que tengo que ir. sabes hacia la a luz. dónde ir.
Hacia la luz es que tengo que ir. Y así es que Dios hizo. Este mundo estaba en tinieblas y Dios envió su palabra, que es la luz, Exacto. para que el hombre pudiera ver. Pero muchos hombres no lo conocieron. No recibieron la luz. Mira lo que sigue diciendo. Mira lo que dice. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. El mundo que estaba bajo tinieblas. Los que estaban ciegos. Mira lo que sigue diciendo el 10. En el mundo estaba, hablando de la palabra, que es la luz. Esta luz estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. Y termina diciendo, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Lo que él creó. La creación. El mundo entero era lo suyo. Y cuando él vino a ese mundo, su mundo no lo recibió. Todo lo que él había hecho no lo recibió. No lo comprendieron. Exacto. No pudieron ver esa luz. Sí. Mi hermano, y en esta hora hemos hablado la luz de Cristo. Te hemos dado la palabra, te hemos dicho qué es la palabra de Dios, qué es el verbo de Dios. No es una segunda persona de una Trinidad. No. Ya tú lo has visto. Es la misma vida de Dios que vino al mundo. Es la vida a través del cual Él ha hecho todas las cosas, a través del que siempre hace todas las cosas y a través del cual Él quiere operar la vida en ti. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gloria a Dios. He sido Hablando la Verdad. Hasta la próxima. Aleluya.